O sea Dios, el hospital del alma. Aquí Dios sana el alma, aquí Dios sana el cuerpo, aquí Dios sana, mi queridos hermanos, por completo. Entonces, la iglesia es el hospital del alma, porque a mí Dios me sanó mi cuerpo, sanó mi alma, sanó mi corazón, a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. ¿Dónde Dios me sanó? En su iglesia, en su casa, en la iglesia. Entonces la iglesia es el hospital del alma. Bendito sea Dios. Y qué lindo estar, mis queridos hermanos, reunidos ante la presencia de Dios. Qué lindo estar sentados a escuchar palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios, escuchar la voz del Señor, porque Dios lo que está hablando, Dios lo que está hablando a través de sus palabras. Bendito sea Dios. Y qué lindo estar, mis queridos hermanos, de venir en la casa de Dios, de venir, mis queridos hermanos, de poder cantar, alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos el privilegio de poder cantar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos el privilegio, iglesia del Señor, de poder cantar las alabanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Porque miles y miles, mis queridos hermanos, hay personas sobre la faz de la tierra, pero no tienen este privilegio, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos en esta noche, de poder cantar a nuestro Creador, de poder cantar, mis queridos hermanos, a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él merece toda la gloria, Él merece toda las alabanzas, y Él merece, mis queridos hermanos, toda la gloria, toda la honra y todas las alabanzas. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos el privilegio de poder estar en este lugar ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, el valle de los huesos secos. Bendito sea Dios. Ezequiel, mis queridos hermanos, un profeta llamado de Dios. Bendito sea Dios. Dios le dio a este varón el último, mis queridos hermanos, bendito sea Dios, el último grado de la inspiración de la palabra de Dios. Bendito sea Dios, qué lindo, mis queridos hermanos. Pero a este varón Ezequiel pasó momentos difíciles en sus vidas, pasó momentos difíciles, mis queridos hermanos, en sus vidas. Bendito sea Dios, porque este profeta llevaba la palabra del Señor. Alabado sea Dios, y se cumplía la palabra, porque Dios mismo hablaba en la boca de su profeta. Alabado sea Dios, Dios mismo estaba usando a sus siervos Ezequiel en aquel tiempo, y Ezequiel pasaba momentos difíciles en sus vidas en aquel tiempo. Bendito sea Dios. Ustedes saben, iglesia del Señor, que le pasó en la vida este profeta Ezequiel. Este profeta era fiel a Dios, pero un día Dios le llamó a Ezequiel. Bendito sea Dios. Y Dios le dijo a Ezequiel: yo te voy a quitar lo que tú amabas. Bendito sea Dios. Y Ezequiel amaba a su esposa. Ezequiel cada día y cada día más amaba y amaba más a su esposa. Pero Dios le habló y le dijo: Ezequiel, yo te voy a quitar tu esposa. Bendito sea Dios. Este mensaje le entristeció a Ezequiel un momento, porque él amaba a su esposa. Él amaba, mis queridos hermanos, pero un día Dios les habló que le va a sacar a su esposa. Y le sacó Dios su esposa. Murió la esposa de Ezequiel. Bendito sea Dios. Y un momento Ezequiel se quedó, mis queridos hermanos, entristecido, porque él amaba y amaba a su esposa. Pero Dios le dio la fuerza, mis queridos hermanos. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nos
nosotros nos entristecimos, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios por cualquier cosa. Pero dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, si uno ama más a su esposa, a su esposo, a sus hijos, o a sus hijos, su madre, o a su padre, no es digno de ser mis discípulos. Bendito sea Dios. O sea que, mis queridos hermanos, y ella no quiera, ella no quiera, pero como siervo, como sierva de Dios, primeramente tenemos que poner, mis queridos hermanos, nuestros ojos a Dios. Primero a Dios y segundo la familia. Bendito sea Dios. Y ahí Dios se entristeció, mis queridos hermanos, porque él amaba a su esposa. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, vamos a entrar a la palabra del Señor. Dice, mis queridos hermanos, Ezequiel capítulo 37, verso 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Gloria al Señor. A lo mejor Ezequiel estaba orando, o a lo mejor Ezequiel, mis queridos hermanos, está ahí meditando la palabra de Dios, pero vino el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, y le llevó en el Espíritu. Le llevó, mis queridos hermanos, a Ezequiel en el Espíritu y le mostró, mis queridos hermanos, esos huesos secos. Bendito sea Dios. Le llevó, mis queridos hermanos, en el Espíritu. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y a lo mejor Ezequiel, mis queridos hermanos, se fue caminando ahí sobre los huesos secos ahí, mis queridos hermanos. A lo mejor Ezequiel dice ahí adentro: ¿qué lo que yo voy a hacer en este lugar? Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos huesos? Bendito sea Dios. Pero, mis queridos hermanos, Dios les ordenó, o sea que Dios le llevó en el Espíritu y le mostró, mis queridos hermanos, esos huesos secos. Bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor en el verso 2, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la paz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Bendito sea Dios. O sea que, mis queridos hermanos, Ezequiel estaba caminando ahí en medio de los huesos secos, en medio ahí, pero en el Espíritu, mis queridos hermanos. En el Espíritu él está caminando, en el Espíritu ahí él está viendo esos huesos que no tienen vida, que no tienen nada, pero él está ahí, mis queridos hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Y solamente el Espíritu Santo lo que revela, solamente el Espíritu Santo de Dios lo que mueve, solamente el Espíritu Santo de Dios lo que liberta, solamente el Espíritu Santo de Dios lo que sana, lo que convence al pecador, solamente el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Me acuerdo, mis queridos hermanos, un día viernes, yo estaba predicando en la iglesia central y el Espíritu Santo me habló y me dijo: alabado sea Dios, mi siervo, vas a llevar a mi siervo esta palabra. Y la palabra era dura, hermanos. La palabra era dura, iglesia del Señor. Y aquel hermano era profesor de la escuelita dominical. Era, mi querido hermano, levita. Era profesor de la palabra de Dios y dejó, mis queridos hermanos, el camino del Señor. Y yo estaba predicando, mis queridos hermanos, en la iglesia, y el Espíritu Santo me habló: lleva la palabra, dígale. Y aquel hermano estaba en el último asiento sentado ahí. Bendito sea Dios. Y yo no le hice caso a la voz del Espíritu de Dios. Yo no le hice caso, sigo predicando la palabra de Dios. Y después vino la segunda vez, mis queridos hermanos: andad y dígale
mis siervos de palabra. No le hizo caso, mis queridos hermanos. La tercera vez golpeó, mis queridos hermanos, mis oídos. Golpeó su voz, mis oídos. Andad y dígale, decirle esta palabra. Y era duro la palabra, mis queridos hermanos. Y aquellos hermanos, mis queridos hermanos, bendito sea Dios, era músico, cantante y profesor. Bendito sea Dios. Entonces me fui, mis queridos hermanos, y el Espíritu Santo me dijo: anda a decirle que prepara sus vidas, o si no se prepara, morirá. Duro es, mis queridos hermanos, el mensaje que el Espíritu le dio. Duro es el mensaje, y le entregó la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y mis queridos hermanos, ese era viernes, y el hermano vino otra vez el día domingo. Gracias, para la gloria del Señor, aquel hermano, mis queridos hermanos, bendito sea Dios, le agarró la enfermedad de SIDA. Alabado sea Dios. Y para la honra y la gloria del Señor, Dios le sanó de esa SIDA a través de mi vida. Dios le sanó, Dios le levantó otra vez. Bendito sea Dios. Y dejó un tiempo, mis queridos hermanos, se fue. Y un tiempo, mis queridos hermanos, dejó otra vez el camino del Señor. Y ahí Dios les habló a aquel siervo de Dios. Y vino otra vez el domingo. Y yo le dije: hermano, ¿ya te congregaste, hermano? Bendito sea Dios. A lo mejor el hermano pastor conoce el hermano Isidoro Fleita. Bendito sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, yo le dije: hermano, ¿ya te congregaste ya otra vez? Y aquel hermano me dijo: no todavía. No todavía. Ustedes saben, iglesia del Señor, después de 2 meses le agarró otra vez la misma enfermedad del SIDA. Bendito sea Dios. Qué triste, mis queridos hermanos, de dejar el camino del Señor. Y qué triste, hermanos, Dios nos habló. Dios nos habló a través de sus siervos, o a través de su Espíritu Santo. Dios nos habla y muchas veces no nos hace caso. No nos hace caso a la palabra, no nos hace caso a la voz de Dios. Después, mis queridos hermanos, después de 13 meses, se fue hacia mi casa. Ahí tenía, mis queridos hermanos, su hermana, y ahí se fue con toda su enfermedad. Y ustedes saben cómo murió aquel hermano. Su hermana tenía una casita ahí, mis queridos hermanos, y él se fue ahí en la esquina mismo, murió como un perro, mis queridos hermanos, aquel hermano, lastimosamente. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no quería escuchar la voz de Dios, no quería hacer la voluntad de Dios. Y si Dios nos habla, mis queridos hermanos, Dios cumple su palabra, Dios cumple, mis queridos hermanos, su palabra. Bendito sea Dios. Santo Dios. Y acá, mis queridos hermanos, Ezequiel caminaba sobre los huesos secos. Bendito sea Dios. Él caminaba ahí, mis queridos hermanos, pero la palabra del Señor dice, mis queridos hermanos, que era seco. Seco, y que no tiene nada estos huesos. Y dice, mis queridos hermanos, la palabra del Señor del versículo 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Bendito sea Dios. O sea que Dios le habló a su profeta y le hizo una pregunta. Bendito sea Dios. Ezequiel, ¿vivirá estos huesos? Y sabiamente aquel siervo respondió, mis queridos hermanos, a Dios: Señor, tú lo sabes, mi Señor. Amén. Bendito sea Dios. Sabemos, siervos, siervas del Señor, que nuestro Dios tiene todo controlado, mis queridos hermanos, de nuestra vida. Bendito sea Dios. Y muchas veces nosotros queremos esconder de la presencia de Dios. Dios nos llama, Dios nos quiere usar, y muchas veces nosotros queremos esconder como
sea Dios. Muchas veces erramos ante la presencia del Señor. Muchas veces fracasamos ante la presencia del Señor. Pero queremos esconder, mis queridos hermanos, nuestro fracaso ante la presencia del Señor. A lo mejor puede esconder el pastor, a lo mejor quiere esconder los hermanos y las hermanas, pero de Dios no puedes esconder, de nuestro Dios no se puede esconder. Bendito sea Dios. En aquellos tiempos, mis queridos hermanos, Jonás tenía que llevar palabra del Señor de la ciudad de Nínive. ¿Y qué pasó, mis queridos hermanos? Jonás se fue, compró, mis queridos hermanos, él pagó un pasaje, pero muy caro. Él quería esconder la presencia de Dios. Él quería esconder, ¿por qué? Porque no quería llevar mensaje de Dios a los ninivitas. Porque los ninivitas eran asesinos y Jonás tenía ahí su pariente y le mataban todos, mis queridos hermanos, los parientes de Jonás. Entonces dice Jonás, no, que se mueren todos los ninivitas. Y él compró, mis queridos hermanos, su pasaje y se fue. Y se escondió, mis queridos hermanos. Se esconde allá en el fondo del barco. Bendito sea Dios, pero Dios está ahí. El Espíritu de Jehová está ahí. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Bendito sea Dios. Entonces en aquellos tiempos, como Adán, mis queridos hermanos, Adán quería esconderse de la presencia de Dios y Dios le llamó. Bendito sea Dios. A lo mejor Adán o Carice no ha de pedir a matar. Bendito sea Dios, pero el Espíritu de Jehová está ahí. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Y Dios le llamó a Adán. Adán, ¿dónde tú estás? Bendito sea Dios. Y ahí estaba la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Ezequiel, que hijo Karen de guerra, tú lo sabes, mi Señor. Tú lo sabes, mi Dios. Bendito sea Dios. ¿Y qué dice Dios a Ezequiel? Dice en el versículo 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre tus huesos y diles, hueso seco, oí palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Ahí Dios les habló. Ahí Dios ya les ordenó a su profeta Ezequiel. Bendito sea Dios. ¿Y qué dice Ezequiel? Bendito sea Dios. Ezequiel dice, alabado sea Dios, oí palabra de Jehová. Después, mi querido hermano, Ezequiel comenzó a profetizar a esos huesos secos que no tienen vida. Ezequiel, mi querido hermano, comenzó a hablar a esos huesos. Y Ezequiel decía, oí palabra de Jehová, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene vida. Bendito sea Dios. Y ahí comenzó Ezequiel a profetizar, mis queridos hermanos, sobre esos huesos secos. Bendito sea Dios. Ezequiel profetizó, mis queridos hermanos. Alabado sea Dios. Y en esta noche, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, yo no sé, mis queridos hermanos, cómo está tu familia, yo no sé cómo está tu esposa, yo no sé cómo está tu casa, yo no sé cómo está tu esposo, pero en esta noche, alabado sea Dios, vengo a profetizar en el nombre poderoso de Jesús. Y dígale a tu hermano, dígale a tu padre o a tu madre, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Yo profeticé, mis queridos hermanos, sobre mis hijas, sobre mi familia. Bendito sea Dios. Y Dios, mis queridos hermanos, levantar a mi familia, levantar a mi esposa, levantar a mis hijas, levantar a mis hijos. Bendito sea Dios, porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y muchas veces, mis queridos hermanos, no queremos decir a nuestra familia, no queremos decir, mis queridos hermanos, a nuestros amigos, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Entonces, lo lindo es de profetizar la palabra
palabra de Dios sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre tu vecino. Bendito sea Dios. Qué lindo es en estos tiempos de profetizar, mi queridos hermanos, sobre este barrio, porque hay muchísimos huesos secos que no tienen vida, que no tienen el Espíritu Santo de Dios y que necesitan, mi queridos hermanos, del Señor. Y lo lindo es de profetizar, mi queridos hermanos, sobre este barrio, sobre nuestro país, sobre nuestra familia. Qué lindo es de profetizar palabra de Dios, palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y dice, mi queridos hermanos, en el versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Bendito sea Dios. Gloria a Entonces, Dios. queridos hermanos, Ezequiel habló a estos huesos secos. Ezequiel habló, mis queridos hermanos, a esos huesos, miles de huesos. Bendito sea Dios. Mis queridos hermanos, no sé si acá hay algunos médicos, enfermeros, enfermeras que saben o conocen cuántos huesos nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Mis queridos hermanos, bendito sea Dios. Según la ciencia, mis queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestro cuerpo 206 o 208 huesitos en nuestro cuerpo. Y ese, mis queridos hermanos, imaginando un poco la presencia de Dios, el poder de Dios, mis queridos hermanos, esos 200 huesos comenzó a moverse a través de la palabra de Dios. Esos huesos que no tienen vida comenzó a moverse y se colocó, mis queridos hermanos, cada hueso en su lugar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Y Dios no se equivoca. Nuestro Dios no se equivoca, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Y comenzó Ezequiel a hablar a estos huesos secos. Y los huesos se movían. Los huesos se colocaban cada uno, mis queridos hermanos, en su lugar. Cada hueso, alabado sea Dios, cada uno en su lugar. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y qué lindo, mis queridos hermanos, de profetizar sobre nuestros hermanos. Aquellos que se han dejado, mis queridos hermanos, de este camino. Aquellos que se dejaron, mis queridos hermanos, de congregar. Aquellos que se dejaron, mis queridos hermanos, de alabar a Dios. Bendito sea Dios. Y qué lindo, mis queridos hermanos, de decir aquel siervo, aquellos soldados heridos, porque en estos tiempos, iglesia del Señor, hay muchísimos soldados heridos, hay muchísimas almas heridas. Alabado sea Dios, hay muchísimos siervos, siervas de Dios heridos. Y el Espíritu Santo le mostró, mis queridos hermanos, que en esta noche hay corazón herido en este lugar, hay corazón herido en este lugar. Pero yo creo, porque yo creo en la palabra de Dios, yo creo que en esta noche el Espíritu Santo va a cicatrizar aquel corazón. Yo creo que en esta noche Dios va a sanar aquel corazón. Yo creo, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo va a llenar aquel corazón vacío. Gloria a Dios. Yo creo, mis queridos hermanos, porque acá hay corazón herido, acá hay corazón herida, mis queridos hermanos, en medio nuestro. Y ese solamente el Espíritu Santo va a sanar, solamente la presencia de Dios lo que va a sanar. Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios lo que va a sanar. El pastor no te va a sanar, el evangelista no te va a sanar. Solamente el Espíritu Santo de Dios lo que va a sanar, lo que va a cicatrizar, lo que va a llenar aquel corazón vacío. Solamente nuestro Dios. Bendito sea Dios. Y mis queridos hermanos, los huesos se movían.
los huesos se movían cada uno en su lugar, y Ezequiel miró, mis queridos hermanos, a esos huesos secos, y Ezequiel hablaba, mis queridos hermanos, a esos huesos secos, y los huesos se movían, mis queridos hermanos, y se ponía cada uno en su lugar. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, bendito sea Dios. En el versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Gloria a Dios. Tal vez, mis queridos hermanos, alguien está perdiendo el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, una persona muy frágil. Cualquier momento, mis queridos hermanos, uno puede perder al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no te va a dejar. El Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, se va a retirar un poquito, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios, pero uno se van a quedar ahí, mis queridos hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios, sin la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Y ahí dice, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, que Dios le va a poner, mis queridos hermanos, carne, le va a poner hueso, le va a poner piel, mis queridos hermanos, sobre esos huesos secos. Y comenzó a crecer, mis queridos hermanos, la carne, las pieles, mis queridos hermanos, se completó ahí, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Gloria a Y le Dios. falta el Espíritu. ¿Qué le falta, mis queridos hermanos? Muchas veces, mis queridos hermanos, estamos sentadas en las iglesias, pero no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. No tenemos, y ahí nos falta la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ahí nos falta la gracia, ahí nos falta la unción, ahí nos falta la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria. Bendito sea Dios. Entonces ya tiene todo, mis queridos hermanos. La coba, la boda, todo, pero le falta. Ya sabe leer, ya sabe cantar, bendito sea Dios, ya sabe predicar, bendito sea Dios, pero le falta algo. Le falta algo a aquel siervo, le falta algo a aquella sierva. Pero que nos falta buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque ya tenemos palabra, ya tenemos todo, pero nos falta la unción, la gracia del Espíritu Santo de Dios. Nos falta, mis queridos hermanos, el bautismo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y en estos tiempos, mis queridos hermanos, en estos tiempos ya no se busca más la presencia de Dios, ya no se busca más la oración, ya no se busca más, mis queridos hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Ya no se busca más, sino que se busca palabra, se busca, mis queridos hermanos. La gente de estos tiempos entra en teología. No es malo, mis queridos hermanos, lo lindo es de conocer, lo lindo es de saber, pero, mis queridos hermanos, lo más lindo es de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, la llenura en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios en estos tiempos, porque vamos a necesitar, iglesia del Señor, al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Usted sabe por qué. Porque va a venir, mis queridos hermanos, va a venir más lucha, y esa lucha va a ser más fuerte, mis queridos hermanos. Pero aquellos que no tienen, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios en su vida, no va a aguantar la lucha, no va a aguantar la prueba. Solamente, mis queridos hermanos, si tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios lo que nos va a impulsar, el Espíritu Santo de Dios lo que nos va a restaurar, el Espíritu Santo de Dios lo que nos va a decir: algo de iglesia, tiene que ir a la iglesia, tiene que ayudar, tiene que orar, se tiene que buscar mi presencia.
presencia, solamente el Espíritu Santo, lo que nos va a levantar en nuestra vida, en nuestro corazón. Sin la presencia de Dios es imposible. Bendito sea Dios. Sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, es imposible de aguantar la prueba, la lucha. Bendito sea Dios. Por eso, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, en estos tiempos muchísimas personas dejó otra vez el camino del Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque se fue en la teología, estudió, mis queridos hermanos, la teología. Lindo es, mis queridos hermanos, de conocer, de saber todo, pero lo lindo es de someter en la oración, de someter en la santificación, de someter al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo lindo, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, allá en la iglesia, ni uno lo entra en el colegio de teología. Bendito sea Dios. Pero, mis queridos hermanos, yo les estaba enseñando a los jóvenes, y yo les dije a los jóvenes: ¿quién quiere estudiar? Ha preguntado, mis queridos hermanos, ¿quién quiere entrar en la teología? Todito quieres entrar. Bendito sea lo lindo de mis queridos hermanos. Y le dije: ¿quién quiere ayunar? ¿O coño que ayunar? Bendito sea Dios. ¿Quién quiere orar? Ora conmigo. ¿O que te envíe la ayuda? Bendito sea Dios. Entonces, imposible es, imposible de aguantar, imposible de llevar el ministerio de Dios. Bendito sea Dios, porque todo, mis queridos hermanos, el ministerio es de Dios. Amén. Todo, mis queridos hermanos, está en la mano de Dios. Pero aquello que no ora, aquello que no se prepara, mis queridos hermanos, aquello que no se santifica ante la presencia de Dios, no van a aguantar en estos tiempos. Más adelante, iglesia del Señor, ya no vamos a aguantar. Si uno no tiene, mis queridos hermanos, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y aquí, mis queridos hermanos, Ezequiel habló y hablaba, mis queridos hermanos, con esos huesos secos. Y los huesos se movían, ya tiene piel, ya tiene carne, pero le falta, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios. Le falta el Espíritu de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y qué lindo, mis queridos hermanos, en estos tiempos de buscar a la presencia de Dios, de buscar, mis queridos hermanos, bendito sea Dios. Gloria a Dios. De buscar, mis queridos hermanos, la gloria de Dios en nuestra vida. Bendito sea Dios. Y solamente, mis queridos hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios, uno puede avanzar. Uno puede, mis queridos hermanos, avanzar. Bendito sea Dios. Pero sin el Espíritu Santo de Dios, uno no va a avanzar, mis queridos hermanos, tanto tiempo. Bendito sea Dios. Y dice, mis queridos hermanos, en el último dice, en el versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Bendito sea Dios. Qué lindo, mis queridos hermanos. Qué lindo, mis queridos hermanos, de escuchar. Bendito sea Dios, estos pasajes, estas palabras, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Se movía, mis queridos hermanos, cada hueso. Alabado sea Dios. A lo mejor, mis queridos hermanos, ustedes, mis queridos hermanos, ya van a tener 8 años en este lugar. Y qué lindo, mis queridos hermanos, de mover aquí en este lugar la presencia de Dios, de mover, mis queridos hermanos, la gloria de Dios en este barrio, de traer la gloria de Dios en este lugar, la presencia de Dios en este lugar. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Prepárate, iglesia del Señor. Prepárate, hermana. Prepárate, hermano. Bendito sea Dios, porque Dios va a traer alma nueva en este lugar. Dios va a traer alma
necesitar palabras de aliento, palabras de vida, mis queridos hermanos, y ustedes van a dar palabras de sabiduría, palabras de aliento. Prepárate, iglesia del Señor. Bendito sea Dios. A lo mejor ustedes van a decir, pero ¿de dónde va a venir la gente? ¿De dónde va a venir la alma? Bendito sea Dios. Dios sabe. Por eso dice Ezequiel, tú lo sabes, mi Señor. Amén. Tú lo sabes, mi Señor. Bendito sea Dios. Pero si nosotros, iglesia del Señor, no nos preparamos, la alma no va a venir. La alma no va a recibir palabra de poder, palabra de fuego, palabra que va a levantar, mis queridos hermanos, porque muchas veces necesitamos palabra de aliento, palabra de poder. Necesitamos muchas veces, mis queridos hermanos, y va a venir alma que va a necesitar palabra de aliento, palabra que restaura, palabra que levanta, mis queridos hermanos. Amén. Va a venir alma en este lugar que va a necesitar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Que va a necesitar, mis queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y solamente la presencia de Dios lo que nos cambia. Solamente la gracia de Dios lo que cambia. Solamente la unción, solamente la gracia, la unción de Dios lo que cambia, lo que penetra el corazón. Solamente, mis queridos hermanos, bendito sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Ezequiel profetizaba, mis queridos hermanos, y los huesos se colocaba cada uno en su lugar. Amén. Bendito sea Dios. Y qué lindo, iglesia, de profetizar, de levantar, mis queridos hermanos, nuestras manos y de proclamar victoria. De proclamar victoria sobre las almas. Amén. De proclamar bendiciones sobre las almas. Bendito sea Dios. Aquellos, mis queridos hermanos, aquellos que han caído, Dios va a levantar, Dios va a restaurar, Dios va a colocar otra vez su Espíritu Santo en sus vidas, y Dios va a levantar, mis queridos hermanos. Pero ¿cómo, iglesia del Señor? Pero ¿cómo? Bendito sea Dios. Yo sé que, mis queridos hermanos, después de esto, bendito sea Dios, ustedes van a tener, mis queridos hermanos, esa sed de buscar la presencia de Dios, esa sed de orar en este lugar, esa sed, mis queridos hermanos, de ayunar, de entrar en la vigilia. Yo sé, mis queridos hermanos, después de esto, ustedes van a tener esa fuerza de buscar a Dios, de clamar, de proclamar, mis queridos hermanos, por la